esta sección que tenemos con la Asociación de Cronistas Sonorenses. Esta mañana vía telefónica platicaremos con el cronista Carlos Martín Valenzuela Quintanar, cronista de Rancho El Sapo y sur de Hermosillo. Nos platicará sobre los panteones familiares en los ranchos. Buenos días, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo está? Muy buenos días, un gusto platicar con ustedes un rato. Gracias por tomarnos la llamada. Cuéntenos, este tema me parece muy interesante, ¿eh? Los panteones, que además son sitios de mucha importancia en nuestra cultura, a nivel cultural para nuestro país, en Sonora no es la excepción, pero panteones familiares, cuéntenos de ello. Sí, fíjese que a mí también me ha llamado mucho la atención precisamente los panteones en general, pero sobre todo los panteones en ranchos y haciendas antiguamente, ¿no? Uh-huh. Pues deben de surgir por la necesidad que tenían en aquellos tiempos, porque son algunos panteones con más de 100 años de antigüedad. Uh-huh. Por los problemas que había para trasladarse desde una comunidad hacia las ciudades, ¿no? Por las lluvias, por la falta de camino, por los problemas que había con los levantamientos de pueblos originarios. Entonces, todo eso yo creo que fue motivando que precisamente algunos ranchos hacia el poniente de Hermosillo fueran creando sus propios panteones. Ok, interesante entonces, ¿no? Que por esas circunstancias, porque además bueno, la comunicación era distinta, ¿no? En aquel entonces había más, pues era mucho más tardado transitar de un espacio a otro y esto hacía, ¿y tienen alguna particularidad los panteones familiares que los panteones, municipales o los panteones como los conocemos actualmente? Pues mira, más que nada la facilidad que hay de sepultar adeudos en un lugar donde no hay un costo municipal, no por así llamarlo. Uh-huh. Y la otra cosa, por ejemplo, los panteones de los que yo manejo, que les platico, surgieron más que nada para darle sepultura a aquellos trabajadores que tenían las haciendas principalmente, Uh-huh. o las rancherías, porque la gente, los fundadores de esos ranchos, como es el Rancho El Sapo, el Tojungo, el Gorgús, pues prácticamente la gente de dinero, los patrones, eran sepultados en Villa de Ceris. Ah, ok. Eran sepultados ahí en Villa de Ceris entonces. Así es. Okay. Por ejemplo, de los ranchos esos que te menciono, ¿no? Uh-huh, okay. ¿Y todavía quedan por ahí restos de estos? Por decirte, el Rancho El Sapo sigue, yo les digo que a raíz de la muerte de la cuarta generación de ese rancho, pues el panteón volvió a la vida, porque Uh-huh. ahorita es un panteón con mucha vida, con muchas flores, con muchas visitas, que cuenta con alrededor de 250 sepulturas, Uh-huh. hablando en un número así general, Uh-huh. y con tumbas muy bonitas que en tiempo de Día de Muertos, en diciembre, pues se llena de flores muy bonitas. Y están en buenas condiciones, de pronto cuando las tumbas ya tienen mucho tiempo ya se van deteriorando. Sí, de hecho la gran mayoría de las tumbas están en buen estado, salvo aquellas tumbas de 1920 que ya presentan y que incluso se han borrado sus números, sus nombres se desconocen a quién pertenecen, ¿no? Uh-huh. Pero por ejemplo ahí en El Sapo, fuera del panteón, hay algo que a mí en lo personal me llama la atención. Ajá. Creo que en ninguna parte del estado yo he visto o conozco, quizá me equivoque, que en un cerro, en las alturas del cerro, exista una tumba triple. Uh-huh. Entonces, Okay. una tumba triple, ¿no? Okay. Eh, Que es poco común. que es poco común, salvo, por ejemplo, cuando enterraron al exgobernador Izábal, en el Cerrito de Izábal, de lo que viera haciendo la Hacienda Europa, pero pues que hasta la fecha no se sabe si eso no fue. Uh-huh. Ok, Y ahí en ese interesante. Cerro del Sapo, pues hay 3 personas, son los padres y una hija, que ella muere en los años 20 del siglo de 1900, y muere, parece ser que dicen que de amor, Uh-huh. que porque estaba dejada del novio y le entró la tuberculosis, entonces Okay. luego murió. Y Que pidió eso, a sus que eso padres. es lo que también nos da los panteones, ¿no? Esas historias, esas historias que se van contando y que se van transmitiendo de generación en generación.
exactamente. Ujú, Entonces, pues ahí moran esa muchacha y sus papás, que fueron uno de los fundadores, don Francisco Ico Romero y ujú, doña Librada Bernal. ujú. Ok, Luego, ¿no? otra cosa interesante del panteón, ahí descansan los restos del que fuera el abuelo del sacerdote Pedro Moreno Álvarez, muy Mm, querido y conocido es aquí muy en Hermosillo. conocido, sí, el padre Pedro Moreno, muy conocido acá en Hermosillo. Así es. Ahí, Qué otras peculiaridades recuerda o hay pues ahí en en este panteón? pues mira, hablando por ejemplo del panteón vamos a irnos a la hacienda del Gorguz. Ajá. En la hacienda del Gorguz eh, había una muchachita que cantaba todos los días, todas las tardes, con su guitarra en la cúspide de uno de los cerros de ahí de la hacienda. Y ella pidió que cuando muriera le pidió a sus padres que la sepultaran ahí en el cerro. Ujú, Y justamente está sepultada ahí en el cerro, murió a los 15 años de fiebre tifoidea. ujú. Que eran los padecimientos de antes, ¿no? De aquellos Este, tiempos y difícil los medicamentos a hacerse de ellos, también por las distancias, ¿no? ujú. ¿Cómo sabemos de qué murieron? ¿Hay por ahí alguna descripción o hay registros? Hay un acta de función donde se Las maneja actas están, ¿no? por ejemplo, ella era Francisca Puebla Dávila, la señorita esa que murió. Y cosa curiosa, fíjate que en aquellos tiempos se le compuso una canción en honor a ella que se llamó En el Cerro del Gorguz. Mm. Y la compuso nada más ni nada menos que José López Portillo, el de la Barca de Guaymas. Ah, ok, excelente. Pues mire qué historias, y esa manera, pues la investigación sirve para eso, justamente para generar, para relacionar algún hecho y personajes, ¿no? Exacto. Entonces, está interesante esto que nos comparte sobre los panteones familiares, sobre todo en los ranchos, ¿no? En los ranchos, y ya nos explicaba las razones por qué, pues era tan común anteriormente en aquella época y por qué, pues se convertía básicamente en una necesidad no dejarlos ahí, casi casi donde vivían, ¿no? Las personas. Efectivamente, y cosa curiosa, por ejemplo, en el caso del Rancho El Sapo, las personas digamos, fundadoras de aquellos años de 1880, 1870, están regresando a seguir su descanso eterno al rancho. Ujú, ¿Por qué? Porque los están retirando ya de los panteones como es el Palo Verde y sus cenizas ya descansan allá. ujú, Entonces está volviendo nuevamente la gente que fue forjadora de esos desarrollos. ujú. Ok, muy bien, excelente. Pues ahí está. ¿Algo más que quisiera agregar, Carlos Martín, sobre este tema? Pues mira que tenemos también panteones en la Yesca, en el Tojungo, un panteón también muy antiguo que está en el área de Siete Cerros, que pertenece al Campo del Fundador. Todos esos panteones son panteones de mucha información histórica familiar, ¿no? Del desarrollo de aquellos pueblos, de aquellos ranchos en aquellos tiempos, haciendas y todo eso, ¿no? Entonces sí es interesante visitarlos. Está también, por ejemplo, un panteón en el rancho La Polca, que era de los de Sens. Entonces, como te comento, tenían ellos sus panteones particulares y sus panteones para la gente, sus jornaleros, sus trabajadores. Ujú, muy bien. Sobre todo que pues muchas veces por la cuestión de los ataques de los yaquis no había cómo trasladarlos y los sepultaban también en esas áreas. Muy bien, pues ahí está entonces. Muchísimas gracias al cronista Carlos Martín Valenzuela Quintanar por platicarnos sobre este tema, panteones familiares en los ranchos. Gracias, saludos. Con esto nos vamos a mensajes. En unos instantes regresamos.